procesos, de situaciones que nos toca atravesar como cristianos. Y de algo de eso vamos a hablar. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Es importante el aceite en su casa? ¿Vio que sin aceite no podemos hacer milanesa? Porque aunque sea un poquitito, necesitamos el aceite. ¿Cuál es el mejor aceite? De oliva. Obviamente el de oliva, pero no dijo Natura. No podíamos decir marca, dijo. No, está bien el de oliva. Pero alguna vez que el de oliva. Vamos por Natura. Pero para hacer el aceite, ¿usted sabe el proceso? ¿De dónde sale el aceite? Girasol, maíz, soja. Pero el de oliva, me fui. La aceituna. ¿Vio que la aceituna? Chiquita. Imagínese cuánto puede dar de aceite. Pero muchas aceitunas, vieron, las agarran, las limpian, pero después las agarran, las muelen, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener aceite de la mejor calidad. Pero para eso, la oliva tiene que dejarse triturar, porque machacar, triturar, para poder sacar el aceite. Y yo pensaba que a veces nosotros como cristianos, ¿ven que hablamos de proceso? Y de alguna manera es como estamos como la oliva, ¿viste? Nos pasa exactamente lo mismo. Dios a veces nos tritura para sacar, ¿qué? Lo mejor de nosotros. Por eso hoy vamos a hablar de cuando Dios nos lleva a Getsemaní. Pero, miren, qué lindo que está. No sé si es lindo pasarlo, pero nos toca. Porque Jesús le tocó pasar por el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerda que hace poquito tuvimos Semana Santa y hablamos de este tiempo? Pero dentro de esta semana, el jueves, fue uno de los días de más actividad para el Señor. También de más angustia, de más aflicción, pero también de profundas enseñanzas para sus discípulos. Porque ese día el Señor tomó la última cena con sus discípulos. Pero también les dio la lección de lavar los pies a sus discípulos, ¿se acuerdan? Que Pedro decía, no, Señor, no. Y después dijo, bañame. Les dio un nuevo mandamiento. Le dijo que os améis unos a otros como yo os he amado, que habló Maxi. O sea, ya estuvieron predicando todo el culto. Y no habló solamente de amar al prójimo como a uno mismo, sino amarle como Dios nos ha amado, que se entregó a sí mismo, entregó su vida por cada uno de nosotros. Pero ese día Jesús también se preparó en oración. ¿Sí? Se preparó en oración delante de su Padre Celestial para enfrentar la hora que venía sobre él y beber la copa que tenía que beber para pagar el precio por nuestra salvación y nuestra redención. Por eso vamos a leer San Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46, y dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Pero él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puestos de rodillas, ¿qué hizo? Oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad
para que no entréis en tentación. Jesús sabía que su hora había llegado. Es decir, el momento de cumplir su propósito, salvar lo que se había perdido. Lo que el Padre le había encomendado, la tarea que él tenía que hacer. Él sabía que tenía que beber la copa de la ira de Dios, del juicio de Dios, del castigo de Dios, del enojo de Dios, y que él iba a cargar sobre sí mismo los pecados de cada uno de nosotros. No es casualidad que el nombre Getsemaní signifique prensa de aceite. Por eso les hablé del aceite. O prensa de olivo, porque en ese lugar y en ese momento el olivo verdadero estaba siendo oprimido por el peso de nuestras culpas, de nuestros pecados y por el castigo de Dios que sería derramado sobre él en la cruz. Por eso el corazón de nuestro Señor Jesús estaba triste, estaba en angustia. Su alma, dice, estaba triste hasta la muerte. En ese momento Jesús expresó lo más profundo de su corazón cuando dijo: Abba, Padre. Es decir, papito, tú todo lo puedes. Aparta de mí esta copa, pero ¿qué le dijo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. En esos momentos de agonía, de tristeza, de aflicción, el Señor Jesucristo experimentó el Getsemaní. Y sabe que este Getsemaní nos enseña a nosotros. Y vamos a sacar algunas lecciones. ¿Qué cosas nos enseña pasar por el Getsemaní? Cuando Dios nos lleva a Getsemaní, a veces es para enseñarnos la verdadera adoración. En Lucas 22:39 dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos le siguieron. Jesús no fue solo a Getsemaní. ¿Quién fueron? Los discípulos. Llevó consigo a sus discípulos porque les estaba enseñando. Siempre le estaba enseñando, todo el tiempo Jesús le estaba enseñando y los llevó a Getsemaní para enseñarles. De la misma manera, el Señor a veces nos lleva a nosotros a Getsemaní, al momento de dolor, al momento de tristeza, de aflicción, porque Dios está trabajando en nosotros y quiere sacar lo mejor de nosotros, va a exprimir lo que hay en nuestro corazón. Por eso en ese tiempo tenemos que aprender a alabar al Señor. La Biblia dice: bendeciré a Jehová. ¿En dónde? En todo. Todo, bueno, malo, me guste, no me guste, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo, permanentemente, siempre estará en mi boca, dice el Salmo 34. En esos momentos en los cuales somos prensados, cuando a veces somos machacados por la enfermedad, por la soledad, por el dolor, es cuando el Señor quiere sacar de nosotros la mejor adoración, la mejor alabanza, ¿sí? Él dijo en Levítico: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Y sabe que nuestra alabanza no puede venir de la carne, tiene que venir de nuestro espíritu, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, dice la palabra. Y es en esos momentos de dolor cuando es más difícil, porque a veces Dios se nos cierra la boca y no queremos alabar al Señor, hasta que nos damos cuenta que es necesario que la alabanza nos llene el corazón y que va delante del trono de Dios. En esos momentos se vuelve realidad: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y se vuelve realidad, porque esos momentos de aflicción, de crisis, de angustia, no son los momentos para quejarnos. Él espera nuestra adoración. Él no está esperando que vos le digas: ay Señor, pero mira todo lo que me pasa y te quejes y yo. No, Él espera que le alabes, que vos cambies tu canto y le alabes al Señor. Que salga de tu boca: Señor, tú lo sabes todo y yo te quiero alabar, aún en este momento duro y de aflicción. Por eso cuando Dios permite que nuestra vida sea prensada como la oliva, no es para destruirnos, nunca. ¿Usted querría destruir a sus hijos? No, quiere lo mejor para sus hijos.
Es lo mismo Dios. Trabaja con nuestras vidas porque quiere lo mejor. Quiere sacar de nosotros el aceite que hará arder en nuestro corazón la lámpara de nuestra adoración. Así que cuando Dios nos lleva a Getsemaní, es para enseñarnos la verdadera adoración. Un punto más, cuando Dios nos lleva a Getsemaní, es para enseñarnos a ser obedientes y aceptar la voluntad de Dios. Ay, Señor, me enseña la verdadera adoración y ser obediente y aceptar la voluntad de Dios. El Señor le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero agregó que, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Job, cuando había perdido a sus hijos y sus riquezas, todo, había perdido todo. Estaba enfermo con una sarna en su cuerpo y su esposa que le dijo: maldecía a Dios y morite. O sea que más abajo no podía estar. ¿Y él sabe lo que dijo? ¿Recibiré de Dios lo bueno y no lo malo? Y a veces uno quiere que Dios le bendiga y nada más. No, a mí Dios me tiene que bendecir y no sé, y le voy a dar, no sé, $10,000 para que Dios me bendiga. Ni ahí. ¿Recibirás de Dios lo bueno y no lo malo? Si recibís situaciones difíciles es porque tenés que crecer. Tenés que crecer. Jesús sabía perfectamente que todas las cosas son posibles para Dios. Es más, Dios le mandó un ángel para que lo tuviera ahí con él en ese momento. Pero él no dijo: no quiero. No, Señor, hágase tu voluntad. Fue obediente para aceptar la voluntad de Dios y cumplir el plan redentor. Si Cristo no moría en la cruz, usted y yo estábamos en casa. No estábamos acá. Porque no había salvación para nosotros. No nos podíamos acercar a Dios. Era necesario, y Jesús lo entendió así. Había que cumplir el plan que había trazado el Padre desde antes de la fundación del mundo. Usted también tiene a su Padre Celestial. Yo también tengo a mi Padre Celestial. Y sé que nada es imposible para Dios. ¿Usted lo sabe? Pues dígaselo al de al lado, así no hablo sola. Dígale: nada es imposible para Dios. Pero tengo que aprender a aceptar que la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre va a ser mejor que nuestra voluntad. Porque Él sabe lo que nos conviene. Y de acuerdo a ello Él va a obrar. Sea cual fuere la respuesta, la podamos recibir con obediencia y humildad. Tenemos que aprender a decir: pase lo que pase, bendito sea Dios. Si Dios quiere, bendito sea Dios. Si Dios no quiere, bendito sea Dios. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios permite es necesario. Así que aprendamos a decir: cuando Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. Entonces, la verdadera fe no se demuestra cuando Dios hace lo que nosotros queremos, sino cuando nosotros aceptamos con humildad lo que Dios quiere. Porque es fácil tener fe cuando Dios le da todo lo que usted quiere. Viste, usted ora por esto y Dios se lo da, y ora por lo otro y Dios se lo da. ¿Y qué pasa cuando no se lo da? No, listo, no creo más en Dios. Esa no es fe, esa es comodidad. Por eso cuando Dios nos lleva a Getsemaní, al momento duro, al momento de prueba, es para enseñarnos a ser obedientes y aceptar la voluntad de Dios. Tercero, cuando Dios nos lleva a Getsemaní, nos enseña que las batallas se ganan primero en oración. Jesús oró y vino a sus discípulos. ¿Y qué le dijo? Dormid ya y descansar. Ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Después de aquel tiempo de agonía, de oración,
Jesús se levantó con una determinación clara para enfrentar lo que venía. Y es por eso que se acerca a sus discípulos y dice, levantaos, vamos. Se acerca el que me entrega. ¿Qué había ocurrido? La batalla espiritual había sido ganada en la cruz. En la oración, perdón, en la oración. Esto nos muestra que la cruz no comenzó en el Gólgota, comenzó en Getsemaní. Porque ahí fue donde Jesús se rindió al Padre. No se haga mi voluntad, sea la tuya. Por eso la oración, hermano, la oración tiene el poder para cambiarlo todo. Así que nunca deje de orar. Por una situación, aunque mire, el doctor le diga, no hay solución. Para Dios hay solución. Si Dios quiere hacer, va a hacer. Y si Dios quiere, no lo va a hacer. Él sabe lo que va a hacer. Muchas veces nosotros queremos victoria en nuestras vidas sin pasar por nuestro Getsemaní. Pero la realidad es que la victoria sobre la tentación se gana en oración. La victoria sobre el pecado se gana en oración. La victoria sobre el miedo se gana en la oración. La victoria en las pruebas se gana en la oración. En la oración es el arma más poderosa que tenés a disposición, hermano. El arma más poderosa es la oración. Porque con ella podés frenar los ataques del enemigo, pero a su vez podés atacar al enemigo. Así que no dudes de orar. Viste que algunos por ahí está bien que nos llamen cuando necesitan oración, pero acuérdense que ustedes también pueden orar. Usted se puede poner de rodillas en casa y orar por una situación, porque Dios también lo escucha a usted. Por eso sin batallas no hay victorias, y las victorias las da Dios. Así que no temas lo que está pasando, confía que con Dios vencerás, tendrás la victoria. Antes de enfrentar la cruz, Jesús enfrentó el dolor, la angustia y el temor en oración. Yo me imagino a Jesús sabiendo lo que se le acercaba en el huerto de Getsemaní, antes de orar. ¿Y qué pasaría en su corazón? ¿Usted qué piensa? ¿Que él no tenía miedo? Sí. Porque en ese momento estaba siendo hombre, igual que usted, igual que yo. Y tuvo temor en su corazón, porque lo que se venía era muy duro, muy difícil. Por eso a veces hay situaciones que generan temor en nuestro corazón. Y tenemos que ir a Dios y no hay otro lugar a donde tenemos que ir. Por eso tenemos que aprender a pasar nuestro propio Getsemaní espiritual, pero siempre en comunión con Dios, porque las batallas se ganan primero en oración. Aquella noche en Getsemaní el Hijo de Dios fue prensado. Yo quería traer unas aceitunas, pero tienen que ser aceitunas que no estén en sal, ¿viste? Porque yo, ¿no es cierto? El pastor después se las comió. Las prensé, pero no le pude sacar el aceite porque son ya, ¿viste? Tipo precocidas. Y como no tenía una planta de oliva que tuviera, no le pude hacer la demostración. Pero el Hijo de Dios fue prensado como una oliva. Su corazón estaba triste, su alma estaba agobiada, su sudor dice que eran como grandes gotas de sangre. Pero en ese lugar ocurrió algo glorioso. Jesús decidió obedecer al Padre hasta el final. No se haga mi voluntad, la tuya. Si Jesús hubiera dicho no, estábamos en el horno, no había cruz. Y sin cruz no habría salvación. Y si no hubiera salvación, estaríamos perdidos. Gracias a esa decisión de Jesús, Señor, hágase tu voluntad, hoy tenemos perdón, redención, vida eterna, esperanza. Y damos gracias a Dios por la decisión del Señor. Quizás hoy algunos de nosotros estamos en la encrucijada, pasando nuestro propio Getsemaní, un problema, una enfermedad, una crisis familiar, una prueba que no entiende. Señor, ¿por qué esta situación me supera? Ya no sé para dónde salir. Quizás estás pasando eso, pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer con tu Getsemaní? ¿Te vas a rendir?
¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quejar? ¿O vas a decir como Jesús, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya? Que Dios nos ayude, ¿no? Que cuando Dios nos lleve a Getsemaní, o si estamos en Getsemaní, en oración le podamos decir al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, acepto tu voluntad. Porque a veces no queremos aceptar la voluntad de Dios, pero Dios sabe lo que hace. Amén. ¿Sí? Así que cuando ore, dígale, Señor, acepto tu voluntad. Si esta prueba es lo que tú quieres, acepto tu voluntad. Dame la fuerza, dame el ánimo, dame el gozo, que no lo pierda a pesar de la situación. Por eso que podamos aprender, ¿sí? En los momentos difíciles, que tenemos que aprender la verdadera adoración. Que aún en esos momentos difíciles podemos adorar a Dios. Yo les digo a las mujeres, busquen música cristiana. Para eso tienen el celular. Y canten, adoren a Dios. Pónganse una alabanza, adoren. Están limpiando la casa, no importa, adoren al Señor. Es necesario la verdadera adoración. Aprenda a ser obediente, a aceptar la voluntad de Dios. Y acuérdese que las batallas se ganan primero en oración. Así que una vez que ore, levántese y alabe al Señor y siga para adelante. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra. Nos ponemos de pie.